Cuando mi esposa murió, mi hija me robó la herencia de nuestra casa y los terrenos. Luego me echó diciendo, busca un asilo para vivir, esta ya no es tu casa. Días después, yo reí al leer el testamento, y mi hija se puso pálida. El sonido que más extrañaba no era su risa, ni su voz cantando en la cocina, mientras amasaba el pan de los domingos, no. El sonido que desgarraba el silencio de la casa, que hacía que cada habitación pareciera un eco vacío de un pasado feliz, era el clic suave de su máquina de coser. Era un sonido metrónomo, constante, el latido del corazón de nuestro hogar. Ahora, solo quedaba el zumbido de la nevera y el crujido de las maderas del viejo caserón, sonidos que no alcanzaban para llenar el vacío que la muerte de Clara había dejado. Cuando mi esposa murió, el mundo se tiñó de un gris permanente. 60 años de matrimonio no se desvanecen con el último suspiro. Se trasladan a cada objeto, a cada rincón, a cada partícula de polvo que baila en un rayo de sol. Esta casa, nuestra casa, no era solo un edificio de piedra y vigas de roble. Era el archivo físico de nuestra vida. En la chimenea del salón, aún podía ver la mancha de hollín en la piedra de 1965 mayo, cuando intenté hacer una fogata romántica y casi quemo la casa. Clara rió durante semanas. En el quicio de la puerta de la cocina, las marcas de lápiz que medían la estatura de nuestra hija Elena, y luego la de nuestra nieta, Laura, eran como los anillos de un árbol que contaban la historia de nuestra familia. Y ahora, esa historia se estaba rompiendo. Era una tarde de noviembre fría y húmeda. La luz era baja, dorada y triste, filtrándose por los ventanales del comedor, e iluminando el polvo que se asentaba sobre los muebles como una capa de olvido. Yo estaba en su sillón, el de Clara, el de terciopelo desgastado que aún guardaba el tenue aroma a lavanda y a ella. Sostenía entre mis manos temblorosas una taza de té que ya se había enfriado. Mis dedos, nudillos hinchados por la artritis, se aferraban a la porcelana como a un salvavidas. La fotografía en la mesita auxiliar nos mostraba a los tres. Clara, radiante con un vestido de flores, yo más joven, con más pelo y menos arrugas, con un brazo alrededor de ella, y Elena, con unos 7 años, sonriendo con una brecha entre sus dientes de leche. Una familia, una unidad. La puerta principal se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. No era el sonido suave y afectuoso de quien llega a casa, sino una entrada anunciada, fría. Pasos firmes de tacones sobre el suelo de baldosa hidráulica. Reconocí el ritmo, Elena. No me moví. Escuché cómo dejaba el bolso pesado sobre la consola del recibidor, cómo se quitaba el abrigo. Sus pasos se dirigieron al comedor. Se detuvo en el umbral. La vi desde el rabillo del ojo. Iba impecable, como siempre. Un traje pantalón negro, caro. El cabello recogido en un moño perfecto, que no permitía un solo cabello fuera de lugar. Su postura era rígida. Sus manos, enguantadas, sostenían una carpeta de cuero. «Padre», dijo. Su voz era un enunciado, no un saludo. «Elena», murmuré, sin apartar la mirada de la fotografía. «¿Has comido? Hay algo de caldo en la nevera». Ignoró mi pregunta. Sus ojos, los mismos ojos claros y penetrantes de su madre, pero sin la calidez que los hacía brillar, escanearon la habitación con desdén. «Este lugar está lleno de polvo. Huele a encierro. Huele a recuerdos», corregí suavemente. Ella suspiró, un sonido de exasperación contenida. Avanzó hacia la mesa grande de roble, la misma donde habíamos celebrado cenas de Navidad, cumpleaños, donde Elena había hecho sus deberes y Clara había cortado patrones de tela. Dejó la carpeta sobre la madera pulida con un golpe seco que resonó en el silencio. «Tenemos que hablar de cosas importantes», anunció. Su tono era el que usaba en sus reuniones de negocios, plano, impersonal. La situación no puede continuar así. Finalmente, giré la cabeza para mirarla. Mi querida niña, mi única hija, en su rostro cincelado y perfectamente maquillado, buscaba un atisbo de la niña que corría por el jardín con las rodillas llenas de barro. No encontré nada. «¿Qué situación, Elena?» «Esta», dijo, haciendo un gesto amplio con la mano que abarcaba la habitación, la casa y a mí. «Tú viviendo aquí solo, en esta casa enorme que se te cae a pedazos. No es segura, no es práctica. Mira tus manos.
Padre, apenas puedes sostener esa taza. ¿Qué pasará si te caes? ¿Si te pasa algo? Tu madre y yo nos las arreglamos bien durante 60 años, dije con una tenacidad que me sorprendió incluso a mí. Conozco cada grieta de esta casa. Es mi hogar. Ya no. La frase salió de sus labios como un latigazo. Se mordió el labio inferior, como si se arrepintiera de la vehemencia, y adoptó de nuevo su tono frío y racional. Quiero decir, las cosas han cambiado. Mamá ya no está. Y tú necesitas cuidados. Cuidados profesionales. Sacó unos papeles de la carpeta. Los deslizó hacia mí por la mesa. He estado haciendo averiguaciones. Hay residencias maravillosas, padre. La residencia San Miguel, en las afueras de la ciudad, tiene jardines preciosos, actividades, enfermería las 24 horas. Es lo mejor. Mis ojos, nublados por la edad y la tristeza, trataron de enfocar las brochures de colores que mostraban a ancianos sonrientes jugando a las cartas o paseando por jardines impecables. Parecía un catálogo de una vida feliz y falsa, un lugar de espera. Yo no necesito eso, dije, apartando los papeles con un gesto torpe. Tengo a María, que viene 3 veces por semana a limpiar y a hacerme la compra. Y tengo mis recuerdos. Me bastan. María es una limpiadora, estalló Elena, perdiendo por fin la compostura. Sus mejillas se sonrojaron. No es una enfermera, no es familia. ¿Y qué recuerdos? ¿Vas a vivir comiendo migas del pasado? Mira a tu alrededor, padre. Esto es un museo de polvo y pena. Me levanté lentamente, apoyándome en los brazos del sillón. Mis huesos protestaron. La miré a los ojos, desafiante. Este museo es todo lo que me queda de tu madre. Y es mi casa. Ella sostuvo mi mirada. Su expresión se endureció aún más, como si una capa de hielo se sellara sobre sus emociones. Respiró hondo. Por desgracia, no es tan sencillo, dijo. Y su voz recuperó esa peligrosa calma. Cogió otro documento de la carpeta. Era más grueso, oficial. Reconocí el membrete de un bufete de abogados. Tras el fallecimiento de mamá, hay que ocuparse de la herencia, de los bienes. Una punzada de frío me recorrió la espalda. La herencia, Elena. Tu madre solo quería que estuviéramos bien, los dos, que nos cuidáramos. Exactamente, dijo ella, y una sonrisa pequeña y tensa jugueteó en sus labios. Y por nuestro bien, y para asegurar el futuro, he tomado algunas decisiones difíciles pero necesarias, señaló el documento. He consultado con mis abogados. Esta casa, los terrenos colindantes, mamá no dejó un testamento específico. Al estar todo a nombre de los dos, en copropiedad, y al fallecer ella, la propiedad pasa a ser de los herederos forzosos, o este sea, tú y yo. He ejercido mi derecho, y con el poder notarial que me concediste cuando mamá enfermó. ¿Recuerdas? Para ocuparme de los trámites, he iniciado los procedimientos para la venta de la propiedad. Es lo más sensato. El dinero se repartirá entre nosotros. Con tu parte, podrás pagar una residencia de primera categoría durante muchos años. El mundo se detuvo. Las palabras rebotaron en mi mente. Absurdas. Imposibles de ensamblar en un significado coherente. Venta. Poder notarial. Residencia. ¿Estás hablando de vender la casa? La pregunta salió como un susurro ronco, apenas audible. Es lo lógico, padre. El valor de esta propiedad es enorme. El terreno solo vale una fortuna. Mantenerla es un gasto absurdo para una sola persona. Es un activo que debe monetizarse. Es nuestro hogar, grité. Y la fuerza de mi propia voz me hizo tambalear. Agarré el respaldo de una silla para sostenerme. Es donde naciste, donde creciste, donde tu madre vivió y murió. No es un activo. Deja de ser sentimentalista, replicó ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido fue como un disparo. El sentimentalismo no paga las facturas, no te mantiene caliente por las noches. Mamá se ha muerto, padre, se ha acabado. Hay que seguir adelante. Seguir adelante echando abajo todo lo que construimos. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia e incredulidad. ¿Es eso lo que te enseñamos? ¿A tirar lo viejo cuando deja de ser útil? Ella no respondió. Simplemente cogió otro papel y lo puso frente a mí. Era un contrato de compraventa.
Ya tenía una firma en el apartado del vendedor. La suya. He encontrado un comprador. Una inmobiliaria. Ofrecen un precio muy competitivo. Necesitamos tu firma. La miré. Y por un segundo, un brevísimo segundo, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Duda? ¿Remordimiento? Quizás solo era el reflejo de la luz del atardecer, pero se apagó de inmediato. No, dije con una firmeza que surgió de lo más profundo de mi ser. No firmaré. Jamás. La sonrisa tensa volvió a sus labios. Era una mueca horrible. No es una petición, padre. Es una formalidad. Por las buenas. He venido hoy a explicártelo. Para que fuera más fácil. ¿Más fácil para qué? Ella respiró hondo. Sorry. La venta va a proceder, con o sin tu cooperación. Mis abogados se ocuparán de todo. El poder que me diste es bastante amplio. Y en cuanto a tu situación de vivienda, hizo una pausa dramática, midiendo el efecto de sus palabras. Lamentablemente, dado que la propiedad está en proceso de venta, y ya no es un entorno seguro para ti, he tomado la decisión de que debes mudarte. He reservado una habitación en la residencia San Miguel. Puedes trasladarte la semana que viene. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Me aferré a la silla con todas mis fuerzas, temiendo que mis piernas cedieran. ¿Estás echándome de mi propia casa? No lo llames así. Lo llamo reubicarte por tu propio bienestar, dijo, ajustándose un guante con un tirón preciso. Tienes 7 días para empacar tus cosas personales. Lo estrictamente necesario. El resto se liquidará con la venta. La incredulidad se transformó en una pena tan profunda y desgarradora, que me dejó sin aliento. Las lágrimas que había contenido desde la muerte de Clara, brotaron por fin, calientes y silenciosas, surcando mis mejillas arrugadas. Elena, por favor, ¿qué te hemos hecho tu madre y yo para que me trates así? ¿Es por el dinero? ¿Es eso? ¿Tanto lo necesitas? Por un instante, algo se quebró en su máscara. Vi un parpadeo rápido, una contracción en su mandíbula. Pero luego, su mirada se volvió de acero. Esto no es personal, padre. Es sentido común. Es business. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, sin volverse a mirarme. 7 días. Te vendré a buscar el lunes a las 10 en punto. Sé razonable. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Y se fue. Sus tacones repiquetearon en el pasillo. El sonido se fue apagando hasta que la puerta principal se cerró de golpe. El portazo resonó en la casa silenciosa. Un eco final y definitivo. Me desplomé en el sillón, vencido. El dolor era físico. Un peso inmenso en el pecho, que me impedía respirar. Mi hija, mi propia sangre, me había robado mi hogar, mi pasado, mi futuro. Me había despojado de todo lo que quedaba de Clara, con la frialdad con la que se despide a un empleado incompetente. Business. La palabra me quemaba por dentro. Los días siguientes fueron un borrón de niebla gris. María vino y al ver mi estado lloró conmigo. Intentó llamar a Elena, pero solo consiguió que la despidieran por teléfono con rudeza. No se meta en lo que no le importa, María. La solidaridad de la limpiadora, una mujer que apenas nos conocía desde hacía un par de años, fue el único rayo de calidez en un mundo que se había vuelto brutalmente frío. No salí de la casa. Me pasaba las horas sentado en el sillón de Clara, acariciando su viejo chal, que aún olía a ella. Miraba las fotografías. Recorría los pasillos con la yema de los dedos, despidiéndome de cada grieta, de cada sombra. Me resistía a empacar. Era una rendición que mi corazón se negaba a aceptar. Una tarde, revolviendo cajones en el estudio, buscando unas gafas viejas, tropecé con una caja de madera lacada que había en el fondo de un armario. Clara la llamaba su caja de tesoros. La abrí con manos temblorosas. Dentro había pequeñas joyas sin valor, cartas de amor que nos habíamos escrito de jóvenes, el primer diente de leche de Elena, mechones de pelo de ambas y un sobre grueso y marrón, cerrado con un sello de cera roja. En el frente, con la letra pulcra y elegante de Clara, decía: para mi amor, Vicente. Abrir solo cuando yo no esté, cuando todo parezca perdido. El corazón me dio un vuelco. Cuando todo parezca perdido. No podía haber una descripción más acertada del presente. Con sumo cuidado, casi con reverencia, rompí el sello de cera. Dentro,
Había varias páginas manuscritas y un documento oficial, firmado y sellado por un notario. Era el testamento de Clara, un testamento que yo no conocía, que Elena, evidentemente, no conocía. Mis ojos, nublados por las lágrimas, recorrieron la carta a máquina, llena de terminología legal, pero una cláusula, resaltada, destacaba sobre todas las demás. La leí una vez, dos. No podía creerlo. Una risa, ronca, áspera, cargada de toda la amargura y la ironía del mundo, me brotó del pecho. Era un sonido extraño, que no había salido de mí en meses. Reí hasta que me dolieron los costados, hasta que las lágrimas de dolor se mezclaron con las de un humor negro y devastador. Guardé los documentos en la caja, y la escondí de nuevo en el armario. Una calma extraña, serena, y llena de una expectación silenciosa, se apoderó de mí. La desesperación había dado paso a una paciencia de acero. Esperaría que viniera ella. El lunes amaneció frío y despejado. A las 10 en punto, como había anunciado, un coche negro y reluciente se detuvo frente a la casa. Elena bajó, impecable como siempre, con un abrigo largo de color camel. Tras ella, un hombre joven con traje y una tablet bajo el brazo. Supuse que uno de sus abogados. Entraron sin llamar. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor, vestido con mi viejo jersey de lana, el favorito de Clara. No me había afeitado en días. Debía parecer un espectro, pero por primera vez en semanas, me sentía completamente presente. Elena miró a su alrededor. Las maletas que María, a regañadientes, había empacado por mí, estaban junto a la puerta. Veo que has sido sensato, dijo con una satisfacción fría. El coche te espera. Firmaremos los papeles de la venta definitiva en la residencia. Hay un notario esperando. El hombre joven sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Abrió una página marcada con una pestaña roja y me ofreció un bolígrafo caro. Señor Vicente, si es tan amable. Justo aquí, dijo con voz neutra. Miré el documento. Luego miré a Elena. Sus ojos me desafiaban, impacientes. Antes de firmar, dije, con una voz más firme de la que esperaba. Hay una última cosa que debo hacer. Un último deseo de tu madre. Elena frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, padre? No tenemos tiempo para tonterías. Era muy importante para ella. Insistí, manteniendo la calma. Me pidió que el día que me fuera de esta casa para siempre, leyera una carta suya en voz alta. Aquí, en este comedor, con la familia presente. Hice una pausa, cargando las palabras de significado. Eres toda la familia que me queda, Elena. ¿Me negarías este último deseo? Ella suspiró, exasperada. Intercambió una mirada con el abogado, que se encogió de hombros casi imperceptiblemente. Rápido, por favor. El notario no esperará todo el día. Asentí. Me levanté lentamente y caminé hasta el estudio. Cada paso era medido, deliberado. Tomé la caja de madera, la llevé de vuelta al comedor y la coloqué sobre la mesa, junto al contrato de venta. La abrí. La mirada de Elena era de aburrido desdén, pero cuando saqué el sobre marrón con el sello de cera rota, algo en su postura cambió. Se irguió ligeramente. ¿Qué es eso?, preguntó, con un deje de suspicacia en la voz. El último testamento de tu madre, dije simplemente. El verdadero. Su rostro se demudó. El desdén se transformó en confusión, y luego en una alarmante palidez. ¿Qué? Eso es imposible. Los abogados revisaron todo. No había ningún testamento adicional. Evidentemente, no revisaron lo suficiente, dije, desplegando las páginas. No buscaron en el lugar correcto. Clara siempre fue meticulosa para esconder sus cosas más preciadas. El abogado joven se aclaró la garganta. Disculpe, señor, pero cualquier testamento posterior debería haber sido protocolizado. Y léelo y calla. Lo interrumpí, con una autoridad que le hizo enmudecer de inmediato. No era el viejo decrépito y vencido. Era Vicente, el marido de Clara, el patriarca de esta casa, por muy destartalada que estuviera. Elena se quedó de pie, rígida como una estatua. Su respiración se había acelerado casi imperceptiblemente. Sus manos, enguantadas, se apretaron en puños a los lados de su cuerpo. Empecé a leer. La primera página era una carta para mí, llena de su amor, de su ternura, de su preocupación por mi bienestar.
Palabras que me reconfortaron y me partieron el alma al mismo tiempo. Luego, vine a la parte legal. Y en cuanto a mis bienes, que constan de la propiedad situada en el número 27 del Camino de los Álamos, incluyendo la casa principal, los terrenos anexos y todas sus pertenencias. Hice una pausa, alzando la vista para mirar a Elena. Sus ojos estaban clavados en mí. Widows. La sangre había drenado por completo de su rostro, dándole una palidez cadavérica. Dejo en herencia íntegra y exclusiva a mi amado esposo, Vicente Alonso García, para que sea su refugio y su hogar hasta el final de sus días. Un jadeo escapó de los labios de Elena. Eso no es válido. Es viejo. Los bienes gananciales. Silencio, ordené, con una voz que resonó con una fuerza que no sabía que tenía. Volví al documento. Adicionalmente, especifico y aclaro que bajo ninguna circunstancia, la propiedad podrá ser vendida, hipotecada o transferida sin el expreso y escrito consentimiento de Vicente mientras viva. La habitación estaba en un silencio absoluto. Se podía oír el tic-tac del viejo reloj de péndulo del salón. Seguí leyendo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las ambiciones de mi hija. En el supuesto, no deseado pero posible, de que mi hija, Elena Alonso Méndez, intente en vida de Vicente desposeerlo de su hogar, impugnar este testamento o ejercer cualquier presión o acción legal para alterar estos deseos. Entonces, hice una pausa dramática. Mis ojos se encontraron con los de ella, que estaban desorbitados, llenos de un pánico creciente. Entonces, y solo en ese caso, toda la herencia material que le correspondería a ella, incluyendo pero no limitándose a las participaciones en la empresa familiar, las joyas de la familia Méndez y el capital en cuentas bancarias a mi nombre, será revocada y donada íntegramente a la Fundación Clara y Vicente, dedicada al cuidado de ancianos desamparados, cuya creación se detalla en el anexo B de este documento. El sonido que salió de la boca de Elena fue un quejido ahogado, un 19º de incredulidad y horror absoluto. Se llevó una mano enguantada a la boca, temblaba de pies a cabeza. Su postura rígida, su armadura de impecabilidad ejecutiva, se resquebrajó como el hielo fino de un lago en primavera. El abogado, incómodo, miró su tablet como si los números y gráficos en la pantalla pudieran salvarlo de este incómodo drama familiar. Es una locura, balbuceó Elena, encontrando por fin su voz, que era apenas un hilillo de aire, un susurro rasgado. Ese testamento no es válido, es coercitivo. Mamá no estaba en sus cabales. Estaba enferma. Su mirada, desesperada, se volvió hacia el abogado, buscando un salvavidas legal. ¿Verdad? ¿Puede impugnarse? Tiene que poder impugnarse. El joven abogado, pálido a su manera, se aclaró la garganta. Señorita Alonso, cualquier testamento notariado se presume válido. La impugnación por falta de capacidad es un proceso largo, costoso y... Hizo una pausa, mirando el documento que yo sostenía con una reverencia casi religiosa, y basándome en la redacción, que parece clara y específica, y en la mención a un anexo con una fundación detallada, no parece el delirio de alguien incapacitado. Parece meticuloso. Pero me deshereda, gritó ella. Y por primera vez en años, quizás en décadas, oí a mi hija, a la niña asustada que se escondía bajo la cama durante las tormentas. El miedo en su voz era auténtico, visceral. Por una casa, por una maldita casa de piedra llena de telarañas, me deshereda por completo. Por intentar despojarme de mi hogar, Elena, corregí, con una calma que me sorprendía. La serenidad que me daba el amor póstumo de Clara, su previsión, era un escudo contra el dolor que su hija me había infligido, por intentar echarme, por llamar business a la destrucción de nuestra familia. Tu madre te conocía mejor de lo que creías, o quizás, peor. Dejé las páginas sobre la mesa. El silencio que siguió era denso, pesado, cargado con el humo de una batalla que había terminado en un solo movimiento maestro, ejecutado desde la tumba. El contrato de compraventa, con su página de firmas en blanco, yacía ahora como un triste chiste al lado del testamento de Clara. Elena se dejó caer en una silla,
como si las piernas le hubieran fallado por completo. El crujido de la madera fue un sonido agudo en el silencio. Se quitó los guantes con movimientos espasmódicos, torpes, y se pasó las manos por el rostro. Ya no era la ejecutiva feroz, era una mujer derrotada, pálida, con el maquillaje impecable empezando a resquebrajarse alrededor de unos ojos, que miraban al vacío, a un futuro que se había desmoronado. Ella siempre te prefirió a ti, murmuró. Y su voz era ahora plana, vacía de toda emoción, como si el shock hubiera quemado todos sus circuitos. Siempre, Vicente, el gran amor de su vida. Yo solo era su hija. Nunca fue suficiente. Nunca hice lo suficiente. El dolor que había albergado en mi pecho durante semanas se retorció, transformándose en algo más complejo. No era pura rabia. Era pena. Una pena inmensa y cansada. Eso no es verdad, Elena, dije, y mi voz sonó cansada, vieja, pero llena de una verdad a que necesitaba que ella entendiera. Aunque fuera por última vez, tu madre te adoraba, vivía por y para ti. Cada logro tuyo era su logro, cada dolor, el suyo. Pero su amor por mí no le restaba a su amor por ti. El amor no es una tarta que se divide en porciones. Es como una vela. Puede encender 1000 otras velas sin que su llama se apague ni se haga más pequeña. Ella negó con la cabeza, sin mirarme. Palabras bonitas. Siempre fueron bueno con las palabras bonitas, padre. Pero las palabras no compran coches, no pagan colegios privados, no impresionan a los socios del club. Alzó la vista, y en sus ojos había un destello del hielo anterior. Pero era débil, quebradizo. ¿Sabes lo que es crecer a la sombra de un amor de cuento de hadas? ¿Sabes la presión que eso ejerce? Nunca podría encontrar un hombre que me midiera a la altura del gran Vicente. Nunca podría tener un matrimonio que midiera a la altura del vuestro. Era asfixiante. Respiré hondo. El olor a lavanda del chal de Clara me envolvía, dándome fuerza. Así que decidiste destruirlo. Convertirlo en dinero contante y sonante. Algo que pudieras contar, medir, controlar. Decidí sobrevivir, gritó, golpeando la mesa con el puño, pero sin fuerza. Decidí asegurarme mi parte antes de que tú, se interrumpió, incapaz de decir las palabras, antes de que tú, en tu duelo senil, lo malgastaras todo, lo regalaras, o te volvieras a casar con alguna cuidadora trepadora. Sus sospechas, su cinismo, colgaban en el aire entre nosotros, tan tóxicos y palpables como el humo. El abogado carraspeó de nuevo. Señorita Alonso, quizás, dadas las circunstancias, deberíamos replantear la estrategia. El testamento parece sólido. Intentar impugnarlo podría ser visto como la misma acción que desencadena la cláusula de desheredación. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, casi pidiendo disculpas. Además, la fundación está minuciosamente detallada. Directores, estatutos, cuentas bancarias iniciales. Su madre lo pensó todo. Elena no respondió. Seguía mirando sus manos vacías, sus dedos desnudos sin los guantes que eran su coraza. El anillo de boda de su madre, una simple alianza de oro que Clara había querido llevar siempre. Incluso junto a las joyas más caras, brillaba débilmente en un dedo de mi mano derecha. Lo giré inconscientemente. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, en un susurro que era casi para sí misma. ¿Qué hago ahora? La pregunta flotó en la habitación, dirigida a nadie y a todos. El abogado se encogió de hombros, impotente. Yo me ajusté el jersey, sintiendo el peso de los años, del duelo, de la traición, y de esta victoria pírrica y solitaria. Ahora dije, con una voz que por fin mostraba todo mi agotamiento. Ahora te vas de mi casa. Ella alzó la vista sorprendida, como si esperara una reconciliación, una rendición, algo. Has venido a echarme, y en cambio, has sido tú la desposeída, la que se ha quedado sin herencia, la que ha perdido todo. Continué, y cada palabra era una losa que colocaba sobre la tumba de nuestra relación. Pero esta casa, mi casa, ya no tiene espacio para tu ambición ni para tu frialdad. Ya no es tu hogar. Nunca lo fue, en tu corazón. Así que coge tus cosas y vete. Se quedó mirándome, y por un instante vi un destello de la niña que fue, asustada, sola,
pidiendo a gritos ser amada de la manera equivocada. Pero el destello se apagó. Se puso de pie, con esfuerzo. Recogió sus guantes, su bolso. Su rostro era una máscara de derrota y de una rabia contenida que hervía bajo la superficie. «Esto no se queda así», murmuró. Pero la amenaza sonaba hueca, carente de su antigua convicción. «Según el testamento de tu madre». «Sí», repliqué suavemente. «Así se queda. Para siempre». Sin decir nada más, dio media vuelta. Sus pasos, al salir del comedor, ya no eran firmes. Eran vacilantes, como los de alguien que camamba en un terreno desconocido y hostil. El abogado la siguió, murmurando un «disculpe señor» casi inaudible antes de desaparecer. Los escuché salir por la puerta principal. Esta vez, no la cerró de golpe. Se cerró con un clic suave, casi respetuoso. Me quedé solo en el silencio del comedor. La luz de la mañana iluminaba ahora el polvo que flotaba en el aire, haciendo que parecieran partículas de oro en suspensión. El testamento de Clara descansaba sobre la mesa, junto a la foto de nuestra familia. Sonreíamos los tres, eternamente felices, eternamente unidos en un pasado, que ahora parecía un país lejano e inalcanzable. Había ganado, había conservado mi hogar, había desenmascarado la avaricia de mi hija y la había dejado en ridículo. Clara, desde más allá, había tendido su mano para protegerme una última vez. Entonces, ¿por qué no sentía alegría? ¿Por qué la victoria sabía a cenizas? Porque la casa, aunque mía, estaba más vacía que nunca. Porque la hija a la que había mecido en brazos, a la que había enseñado a montar en bicicleta en el camino de entrada, a la que había consolado tras su primer corazón roto, se había convertido en una extraña llena de rencor, y se había ido. Y yo me había quedado solo, rodeado de los muros que guardaban todos nuestros recuerdos, condenado a vivirlos en solitario, con el fantasma de Clara como única compañía, y el de Elena como eterno recordatorio de un amor que se había torcido hasta volverse irreconocible. La calidez del amor de Clara me envolvía. Sí, pero era el calor de una manta sobre un hombre que se está congelando. Reconfortante, pero incapaz de detener el frío que avanzaba desde dentro, desde el lugar donde antes habitaba el amor por mi hija, ahora muerto y enterrado bajo capas de dolor y decepción. Me acerqué a la ventana y vi el coche negro alejarse por el camino de los Álamos, llevándose los últimos vestigios de mi familia. El mundo exterior era frío, despiadado, gobernado por el business y la ambición que mi hija había abrazado. Pero dentro de esta casa, dentro de estos muros cargados de amor y de pérdida, aún quedaba una calidez dolorosa teñida de tristeza, pero real. Era el calor de la memoria, del amor verdadero que nunca muere, pero que a veces duele más que el olvido. Me senté de nuevo en el sillón de Clara, acariciando su chal. Afuera, el viento comenzó a soplar, haciendo gemir levemente las vigas centenarias de la casa. Sonidos de vida, sonidos de un hogar. Y supe, con una certeza que me serenó el alma a la vez que me partió el corazón en dos, que moriría aquí, rodeado del polvo de nuestro amor, completamente solo, pero en nuestra casa. Había ganado la batalla, pero en la guerra por mi familia, todos habíamos perdido. Y la revelación final, la que me dejó con el corazón en la mano, fue entender que el testamento de Clara no era solo un acto de amor hacia mí. Era también, quizás, un último y desesperado intento de salvar el alma de nuestra hija. Una lección brutal de una madre desde la tumba. Una lección que, al ver el coche desaparecer en la distancia, supe que Elena nunca aprendería. El silencio se cerró sobre mí, cálido y opresivo a la vez. Y por primera vez desde que Clara se fue, me abandoné al llanto, no por lo que había perdido, sino por lo que, a pesar de haberlo ganado todo, nunca podría recuperar. Los días que siguieron a la partida de Elena fueron de una quietud profunda y extraña. La casa, ahora irrevocablemente mía, parecía contener la respiración. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra los ventanales, era un suspiro de alivio mezclado con una pena antigua. Yo era el rey de un castillo de recuerdos, un monarca anciano y cansado cuyo único siervo era el silencio. María vino, como siempre. Pero nuestra dinámica había cambiado. Ya no era la limpiadora que consolaba a un viejo viudo. Me miraba con un respeto nuevo, mezclado con una pizca de temor, como si yo hubiera desatado una fuerza que ella no comprendía del todo.
Le pedí que no viniera todos los días. Necesitaba acostumbrarme a la soledad que había elegido, o que había sido elegida para mí. El testamento de Clara descansaba sobre la mesita de noche, en un sobre de plástico transparente para protegerlo. Lo leía cada noche, no por las cláusulas legales que habían derrotado a Elena, sino por la carta de amor que lo encabezaba. Sus palabras me daban fuerzas, y al mismo tiempo abrían la herida de su ausencia una y otra vez. Una tarde, mientras el sol de la tarde teñía las paredes de un color miel agonizante, decidí hacer lo que más miedo me daba: subir al desván. Era el último rincón de la casa que no había sido profanado por el conflicto con Elena, el santuario final de Clara. Allí guardaba sus proyectos de costura inacabados, las telas que coleccionaba para un futuro que nunca llegó, los vestidos de Elena cuando era niña. La escalera chirrió bajo mi peso, protestando por el intrusionismo. El aire era espeso, cargado del olor a madera vieja, naftalina y polvo de décadas. Una única bombilla desnuda colgaba del techo, y al tirar del cordel, bañó el espacio en una luz amarillenta y triste. Allí estaba todo. Cajas etiquetadas con su letra pulcra: lana invierno 98, seda azul proyecto mantel, botones variados. Mi corazón se encogió. Era tan ella, tan meticulosa, tan llena de planes. En un rincón apartada, había una caja más pequeña, de cartón, sin etiqueta. La curiosidad, ese último rescoldo de vida que me quedaba, me impulsó a abrirla. Dentro, no había telas ni ovillos. Había más recuerdos, fotografías más antiguas, amarillentas, cartas atadas con una cinta. Y en el fondo, un cuaderno de tapas duras, forrado en tela estampada con florecitas azules. No lo reconocía. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso del tiempo en mis manos. Me senté en un viejo baúl, haciendo caso omiso al polvo que se levantó como un fantasma, y abrí el cuaderno en una página aleatoria. La letra de Clara me sonrió desde el papel. Era su diario. 15 de junio de 1963. Hoy Vicente me ha regalado un ramo de margaritas. Hice que son como yo, simples y bonitas. Se ha puesto colorado al decirlo. Le he dado un beso que le ha dejado sin aliento. Creo que este es el hombre con el que me voy a casar. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Seguí leyendo, página tras página, un torrente de amor, de sueños, de pequeñas frustraciones y grandes alegrías. El nacimiento de Elena, sus primeros pasos, nuestra primera casa. Era la historia de nuestra vida, contada desde sus ojos, y era aún más bella de lo que yo recordaba. Luego las entradas comenzaron a espaciarse. Los años pasaban. La letra a veces temblaba un poco. 3 de marzo de 2005. Elena ha anunciado que se muda a la ciudad. El piso es pequeño, dice. No hay espacio para nosotros. Vicente ha fingido que no le importa, pero he visto cómo se le encogía el corazón. Esta casa se va a quedar muy vacía. 10 de enero de 2010. La visita de Navidad de Elena ha sido tensa. Solo habla de dinero, de inversiones, de lo mucho que vale esta propiedad, y lo poco que la aprovechamos. Vicente se enfadó. Tuvieron una discusión terrible. A veces miro a mi hija y no reconozco a la niña que crié. ¿Qué le hemos hecho mal? El dolor regresó, agudo y preciso. Clara lo había visto, lo había sentido todo, y lo había escrito. 14 de febrero de 2018. He empezado a olvidar cosas. Pequeñas cosas, pero me asustan. Le he dicho a Vicente que es la edad, pero he visto el miedo en sus ojos. Él me conoce demasiado bien. Tengo que poner las cosas en orden. Por él. Por mí, Vicente. Aquí. La letra se volvía más firme, más decidida. 20 de mayo de 2018. He visto a un abogado hoy, a escondidas. He redactado el testamento. Vicente nunca lo entendería. Pensaría que estoy siendo paranoica o que desconfío de nuestra hija. Pero he visto cómo me mira cuando cree que no la veo. He oído sus preguntas sobre las escrituras, sobre los seguros de vida. Es mi hija, y la amo con toda mi alma. Pero el amor a veces no es suficiente para vencer a la ambición. Tengo que proteger a Vicente. Tengo que proteger nuestro hogar. Es todo lo que tenemos. Las lágrimas nublaron mi vista. Guara, mi Clara valiente.
luchando contra la niebla que nublaba su mente para tenderme un último puente hacia la seguridad. Volví las páginas con dedos temblorosos. La última entrada estaba fechada apenas unos meses antes de que la enfermedad se la llevara por completo. 30 de octubre de 2022. Hoy ha sido un buen día. He recordado el nombre de mi nieta Laura. Durante horas, he cosido un botón en la camisa de Vicente. Pequeñas victorias. He releído el testamento. Está bien, es duro, pero es justo. Es mi última puntada. El último hilo con el que intento coser los pedazos de esta familia para que no se deshagan del todo cuando yo no esté. Rezo para que Elena nunca obligue a Vicente a usarlo. Rezo para que el amor que alguna vez tuvo por nosotros venza la avaricia que ahora la carcome. Pero si no es así, si ella lo fuerza, entonces que sea su lección, y la mía, por no haber sabido darle el amor que necesitaba. La entrada terminaba ahí. El resto de las páginas estaban en blanco. Me quedé sentado en el baúl, el diario abierto en mis rodillas, llorando en silencio. No eran lágrimas de rabia ni de alivio, eran lágrimas de comprensión. Clara no había hecho esto por venganza. No había sido un acto de favoritismo. Había sido un acto de amor desesperado por las dos personas que más amaba en el mundo. Por mí, para protegerme, y por Elena, para intentar salvarla de sí misma, incluso desde la tumba. Era la última puntada de la costurera, torpe y dolorosa, pero hecha con la esperanza de que aguantara la trama de nuestra familia. Bajé del desván con el diario en la mano, sintiéndome 100 años más viejo y al mismo tiempo en paz por primera vez desde su muerte. La revelación no cambiaba lo sucedido. Elena había elegido su camino, pero entendía el porqué de Clara, y eso era un tipo diferente de herencia. Más dolorosa, quizás, pero más verdadera. 2 semanas después, una tarde tranquila, sonó el timbre. No era el timbre estridente y prolongado de Elena, era un toque tímido casi apologético. Al abrir la puerta, no me encontré con mi hija, me encontré con Laura, mi nieta. Iba vestida con vaqueros y una chaqueta sencilla, sin rastro de la ostentación de su madre. Sus ojos, los mismos ojos claros de Elena y de Clara, estaban hinchados y llenos de una ansiedad que me partió el corazón en dos. «Hola, abuelo», dijo, su voz un hilillo de sonido. «Laura», murmuré, demasiado sorprendido para decir otra cosa. La había visto poco en los últimos años. Elena siempre decía que estaba muy ocupada con sus estudios, sus amigos, su vida. «¿Puedo pasar?», preguntó, retorciéndose las manos. Asentí y me aparté, para dejarla entrar. Caminó hasta el centro del salón y se quedó allí, de pie, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez. Sus ojos se posaron en la fotografía de la mesita, la de los 3. «He venido porque mamá está destrozada», comenzó, sin mirarme. «No come, no duerme, solo llora, y me da vergüenza decirlo, pero al principio estaba furiosa contigo. Pensé que había sido cruel con ella». Calló, respirando hondo. Yo me limité a esperar, el corazón latiéndome con fuerza contra el pecho. Pero luego, empezó a hablar, a decir cosas que no entendía, sobre esta casa, sobre la abuela, sobre cómo creció siempre sintiéndose second best, como si nunca fuera suficiente para ustedes. Finalmente me miró. «¿Es eso cierto, abuelo? Nunca la quisieron lo suficiente». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Era eso lo que sentía Elena? El diario de Clara vino a mi mente. ¿Qué le hemos hecho mal? «Oh, cariño, no», dije. Y la voz me falló. «No, amábamos a tu madre más que a nada en este mundo. Quizás la amamos tanto que cometimos un error terrible». «¿Qué error?», preguntó Laura, con la inocencia brutal de la juventud. «El error de pensar que nuestro amor era obvio, que no hacía falta decirlo. Nos dedicamos tanto el uno al otro, y tanto a ella. De una manera práctica, le dimos todo lo material que pudimos necesitar. La educamos, la cuidamos, pero quizás no le mostramos, no le dijimos, lo suficiente lo orgullosos que estábamos de ella, lo mucho que la admirábamos. Tu abuela y yo éramos de otra época. Creíamos que el amor se demostraba trabajando, construyendo un hogar, no hablando de sentimientos. Era la verdad más dura que había tenido que admitir en mi vida. Clara y yo, en nuestro idilio de cuento de hadas,
Habíamos fallado. Habíamos creado un vacío en nuestra hija, que la ambición y el dinero habían llenado. Laura asintió lentamente, como si algo encajara por fin. Ella dice eso, que ustedes vivían en una burbuja, que ella siempre fue una intrusa en su historia de amor. No, nunca. Lo sé, abuelo. Lo sé. Me interrumpió suavemente. He estado leyendo las cartas de la abuela, las que te escribía a ti, las que le escribía a mamá cuando estaba en la universidad. Mamá las guarda todas. He pasado la última semana leyéndolas, y he visto otra cosa. He visto el amor. Está en cada línea, en cada pregunta tonta sobre si se estaba alimentando bien, en cada recorte de periódico que la abuela le enviaba sobre algo que le podía interesar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá solo ha podido ver la burbuja. Nunca ha podido ver el amor que la sostenía por fuera. Nos quedamos en silencio, los dos, llorando por la misma mujer desde lados opuestos de una trinchera familiar. ¿Sabes lo del testamento?, pregunté finalmente, con cautela. Laura asintió. Lo sé, y al principio me pareció horrible. Pero luego leí la última entrada del diario de la abuela. Yo me quedé helado. Tú tienes el diario. Ella sacó del bolso un cuaderno idéntico al que yo había encontrado. El de tapas floreadas. Mamá lo tiene desde el día del funeral. Lo encontró entre las cosas de la abuela. Lo he estado leyendo en secreto todos estos meses. Por eso se comportó así. Estaba herida y asustada. Pensó que la abuela, al final, realmente no confiaba en ella, que la veía como una monstruo, y eso la enfureció aún más. Quería demostrar que era fuerte, que no necesitaba su amor ni su aprobación, que podía tomar lo que quería. El mundo giraba a mi alrededor. Elena lo sabía, sabía del testamento, o mi orede, al menos, del diario. Había actuado no solo por avaricia, sino por una rabia dolorosa, adolescente, hacia una madre que creía que la había juzgado y condenado desde su lecho de muerte. Ella no me echó solo por la casa, ¿verdad, abuelo?, susurró Laura. Me echó porque yo siempre he sido más como la abuela. Me gusta coser, me gusta la quietud, y a mamá eso le duele. Le recuerda a todo lo que ella cree que nunca tuvo. La verdad, completa y devastadora. Se abrió paso finalmente. No era una historia de villanos y héroes, era una tragedia de malentendidos, de amor no expresado, de heridas que se infectan con el tiempo hasta envenenar todo a su alrededor. ¿Qué hacemos ahora, Laura?, pregunté, y por primera vez, mi voz sonó como la de un anciano perdido. Ella se acercó a mí, y tomó mi mano, la misma que había temblado al sostener la taza de té frío semanas atrás. Ahora en la suya, se sentía firme y cálida. Ahora, abuelo, dijo, con una sonrisa triste pero llena de una determinación que heredó de su abuela. Ahora vamos a traerla a casa. No a esta casa de piedra, a la otra, a la que usted y la abuela construyeron para ella, y que ella nunca supo ver. Vamos a traerla a casa de verdad. Y supe, al mirar los ojos de mi nieta, los ojos de Clara, llenos de un valor nuevo, que la última puntada de mi esposa no había fallado. No había cosido un cierre definitivo. Había cosido una costura dolorosa. Sí, pero una que permitía la cicatrización. Había dejado un hilo suelto, el más importante, el de Laura, la generación que podía entender a ambos lados de la historia. El final no era inesperado, porque fuera feliz o triste. Era inesperado, porque era justo. No era el final de una batalla, sino el comienzo de una reconstrucción, lenta, dolorosa, llena de cicatrices, pero posible. Porque al final, la herencia más valiosa que Clara y yo dejamos no era una casa o unos terrenos, era el amor. Y el amor, incluso cuando se tuerce, incluso cuando se esconde, bajo capas de dolor y ambición, nunca muere del todo. Solo espera, en silencio, a que alguien tenga el valor de desenterrarlo y darle una segunda oportunidad. Laura me apretó la mano y sonrió. Y en esa sonrisa vi el futuro. No sería perfecto, pero sería nuestro. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí solo.